Buenas noches, chicos. Buenas tardes. Vamos a continuar resolviendo algunos ejercicios más para que puedan ver cómo en realidad podrían resolver un examen. Vamos a resolver básicamente este examen final y vamos a tratar de hacerlo aproximadamente en una hora o menos. La idea es que podamos resolverlo en menos de una hora. ¿Ok? Entonces, con esa iniciativa podemos empezar. Lo principal que les recomendaría acá es vean los circuitos. Tenemos tres problemas, ¿ok? Cada uno de esos problemas vale 33. Aquí es 33, este de acá es 33 y este de acá es 33. Recomendación, siempre lean qué es lo que les pide. Por ejemplo, este de acá, si comenzamos por este, tal vez nos podemos alargar mucho porque puede que en un momento no hallemos la igualdad que necesitamos hallar en este tipo de circuitos. En cambio, podemos empezar por este que lo que me pide es calcular la lectura del batímetro W, donde mi batímetro está situado en este lugar, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular mi batímetro W, tengo que calcular la corriente que va a haber en este punto y el voltaje que va a haber entre estos dos nodos, entre estos dos puntos de acá, entre este de acá y este de acá. Haciendo eso, yo voy a poder calcular la potencia que va a calcular mi batímetro, ¿ya? Entonces, esa es otra opción, pero lo que yo voy a hacer es empezar por ese de acá. ¿Por qué? Porque ese es el más sencillo, porque lo que me pide hallar es calcular la lectura del batímetro, en realidad del voltímetro, perdón, B. ¿Dónde estaba situado mi voltímetro? Mi voltímetro está situado acá. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Lo que voy a hacer es asignarle polaridades, es decir, voy a colocar más, menos, ¿ok? Ahora, este punto de acá, si ustedes saben que cuando estamos conectados en paralelo, el voltaje entre estos dos puntos es el mismo que va a haber entre este punto y este punto, y es el mismo que va a haber entre este punto y ese punto. Entonces acá yo simplemente esto lo voy a simplificar, que va a ser J10 multiplicado por J5 y todo esto dividido entre J15, ¿correcto? Y de aquí sacamos quintas, quintas 3 y J con J se simplificaría y me quedaría J veces 10 tercios, ¿correcto? Y eso tendría acá. De ahí yo tengo que dibujar nuevamente mi circuito. Voy a dibujarlo. Tengo una fuente de corriente de 10 con un ángulo de 0 grados. Acá tengo en paralelo con una resistencia y una inductancia. Y al mismo tiempo tengo otro paralelo más. Y acá estaría la inductancia equivalente de lo que he sacado, ¿no? Entonces básicamente sería eso. Esto lo voy a volver a dibujar. Listo. Entonces acá es 3, acá es J4, acá es 2 y acá es J veces 10 tercios, ¿correcto? Y aquí estaría mi voltímetro, voltímetro B. Una vez que yo hago esto, lo que voy a hacer ahora o lo que me correspondería hacer es acá colocar un más, menos, asignando una polaridad a mi voltímetro, ¿ya? Y de esa manera yo puedo hacer o bien esta rotación o bien la rotación en el otro sentido, es decir, así, de esta forma. Ahora, ¿cuál me conviene? Eso es ya a criterio de cada uno de ustedes. Pero, ¿qué es lo que puedo ver acá? Yo veo que esta corriente está viniendo en ese punto, ¿correcto? En esta dirección, perdón. Va a entrar a este nodo. Lo más probable es que esa corriente venga una de esta manera y la otra baje de esta manera. Entonces, tomando eso en cuenta, yo puedo asignar polaridades aproximadas, porque no son las exactas o las que son más probables en realidad. Entonces yo le voy a colocar acá menos más y es igual menos más, ¿ok? Entonces de esa manera, ahora yo voy a hacer mi cálculo. Este voltímetro, que va a medir un voltaje B positivo, un ratito, voltaje B positivo, tiene que ser igual a más el voltaje que va a haber en 3 ohmios y menos el voltaje que va a haber en 2 ohmios. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces de acá yo puedo calcular el voltímetro que va a ser igual a mi voltaje 2 de 2 ohmios menos mi voltaje de 3 ohmios. Y básicamente, si yo hago este pequeño cálculo, yo voy a tener el resultado. Yo voy a tener el resultado que necesito para este problema.
Entonces, para yo calcular el voltaje, yo sé que el voltaje en 2 ohmios va a ser igual a mis 2 ohmios, porque esa es la resistencia o la impedancia, y a eso lo voy a multiplicar por la corriente. Vamos a colocar la corriente 2, ¿correcto? Aquí le voy a poner corriente 2 y a este de acá le voy a poner corriente 1 y esta va a ser la corriente nominal o la corriente sub n. De acá lo que yo necesito hallar es la corriente 2 y de la misma manera para el voltaje de 3 ohmios multiplico el 3 por la corriente 1. Entonces, lo más lógico acá es, bueno, una vez que ya tengo todo esto, voy a copiar el mismo circuito, voy a colocarlo acá. ¿Y qué es lo que me interesa? Voy a borrar esto poco a poco. Un ratito, esto lo voy a borrar. Bueno, esto ya no. Esto sí de acá. ¿Y para qué lo borro? Para darme cuenta que estos dos puntos están en paralelo. Entonces, de manera directa, yo puedo hallar la corriente en cada uno de estos utilizando básicamente el divisor de corriente. Entonces, si yo quiero la corriente en 3 más J4, entonces yo hago lo siguiente, que va a ser Z equivalente, que sería estos dos. Sería 2 más, perdón, acá. Sería 3 más J4, o sea, el paralelo de estos dos, que me sería mi Z equivalente, por 2 más J veces 10 tercios, 10 tercios. Todo esto sobre la suma. 3 más 2 sería 5, más J veces 4 más 10 tercios. Ok, pues eso vamos a... 10 tercios en realidad les va a salir 3,34. ¿Ya? Y de esa manera 3,84 más 4 sería 7,34. Y ese sería mi Z equivalente. Ahora, todo eso dividido entre la impedancia que yo quiero calcular. 3 más J4. Ya esto yo lo voy a multiplicar por mi corriente nominal, o sea, la corriente total que está ingresando. Entonces va a ser por la corriente N lo voy a colocar. Y de esa manera ya tengo acá. De acá, de manera directa, puedo simplificar esto con esto de acá. Y me va a quedar lo siguiente. Va a ser 2 más J 10 tercios sobre 5 más J veces 7,34, ¿correcto? Y todo esto multiplicado por la corriente nominal. Entonces, aquí hay una forma de simplificar esto. Cuando ustedes quieren hallar el 3 más J4, tienen que colocar que es igual a este de acá, o sea, el opuesto del otro que no quieren, sobre la suma de estos. Si yo hago ese criterio, o bueno, no es criterio, es básicamente una aproximación, yo hago lo mismo, sería 2 más J veces 10 tercios, en donde yo quiero mi corriente. Entonces yo voy a agarrar y lo que yo no quiero, 3 más J4, sobre la suma del total, que sería 3 más 2, sería 5, más J veces 4 más 3,34, 7,34. Y ese sería multiplicado por la corriente n. Es decir, va a ser el del opuesto sobre la suma de los dos, ¿no? Básicamente esa es la manera de simplificar. Ahora, si hacemos el mismo procedimiento, considerando el mismo procedimiento que ya habíamos visto, lo correcto sería hacer el Z equivalente, que sería este, más todo esto sobre el donde yo necesito. Sería 2 más J veces 10 tercios. Y a esto lo multiplico por la corriente N. Esto se va a simplificar si se dan cuenta con este de acá arriba. Y me va a quedar 3 más J4 sobre 5 más J veces 7,34. Y todo eso multiplicado por la corriente N. Entonces, de esa manera yo voy a poder hallar de manera directa, ¿no? Entonces, una vez que yo hago eso, esto yo lo voy a borrar porque eso no me sirve. Voy a simplificarlo, lo corto y ahora sí, reemplazo. Voy a colocar que mi corriente 3 más J4 es igual al producto de todo esto. Lo copio,
Y todo esto multiplicado por la corriente nominal, que va a ser 10 con un ángulo de 0 grados. ¿Cuánto me sale esto? No sé. Ahorita lo vamos a calcular. Lo mismo hacemos para este corriente de 2 más J veces 10. Perdón, J veces 10 tercios. Y en vez de corriente N, yo le coloco 10 con un ángulo de 0 grados. Entonces acá yo voy a buscar mi calculadora. ¿Dónde está? Acá está. Entonces vamos a hacer esa operación. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una división, va a ser 2 más I veces 10 tercios, todo sobre 5 más I veces 7 punto, rayos de nuevo, 7.34. Y todo esto multiplicado, paréntesis, por el 10 con un ángulo de 0 grados. Y eso sería para el primero que tengo. ¿Cuánto me saldría esto? Me sale 4.38 con un ángulo de 3.29, pero 3.3 sería 3,3 grados. Ahora hacemos lo mismo, solo que lo único que va a cambiar es esta parte de acá arriba. En vez de 10 I veces 10 tercios, voy a colocar I veces 4 y en vez de 2 le voy a colocar 3. Lo demás sería lo mismo y me daría un resultado de 5.63 con un ángulo de menos 2,61. Entonces, reemplazando en las primeras ecuaciones que yo tenía, es decir, para hallar mis voltajes, voy a agarrar los dos y los voy a reemplazar. No se olviden colocar el puntito de acá, que lo que hace referencia es a que son fasores y no son corrientes como manejábamos valores en constantes, en corriente continua. Entonces de acá va a ser 2 multiplicado por 4. En este caso sería la corriente 2, que sería la 2 más J10 tercios, que sería 5.63, con un ángulo de menos 2,61. Y el otro sería 3 multiplicado por la de 3 más J4, que sería 4.38, con un ángulo de 3,3 grados. Y esto me tiene que salir, ¿cuánto me sale? Vamos a multiplicar a todo esto. Bueno, vamos a colocar lo mismo, 2 multiplicado, paréntesis, y todo esto, ¿no? Que sería 5.63. ¿Cuánto me sale esto? Me sale el resultado de 11.26 con un ángulo de menos 2,61. 11,26 con un ángulo de menos 2,61. Si se dan cuenta, el ángulo de aquí abajo va a ser igual a 3,3, porque no hay ningún ángulo que estamos añadiendo. Y va a ser el mismo valor de acá, solo que multiplicado por 3. 3 por paréntesis y este valorcito que he encontrado hace un momento. ¿Cuánto me sale esto? Esto está mal. Vamos a corregirlo. Ahora sí. ¿Cuánto me sale esto? 13,13 con 3,3 de ángulo. Y listo, finalmente el voltímetro lo que va a medir va a ser estos valores. Es decir, 11.26 menos 2,61 menos voltaje 3 entre los míos que sería 13,13 con un ángulo de 3,3. ¿Cuánto me sale? Es básicamente esto menos esto de acá. Me sale 2.25 con un ángulo de menos 145,7 grados. ¿Ok? Entonces mi voltímetro lo que va a medir es 2.25 voltios. Básicamente, ese es el valor que yo estaba buscando. Ahora acá la pregunta sería interesante. ¿Qué pasa si yo digo, voy a colocar 13.13 menos esto? Al final he asumido mal, digamos, ¿no? Puede pasar.
que hayamos asumido mal. Entonces agarro, coloco menos este valor. ¿Cuánto me sale? Me sigue saliendo el mismo valor, pero ¿qué es lo que cambia? El ángulo. Eso quiere decir que nos hemos equivocado tal vez de sentido, pero el mismo valor va a ser, ¿no? Va a seguir siendo el 2.25 voltios. Así que eso no va a variar. Entonces, ¿qué es lo que mide el voltímetro? Lo que el voltímetro se les va a medir cuando ustedes coloquen su tester va a ser 2.25 voltios. No les va a salir 2.25 voltios con un ángulo de menos 145.7. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, nosotros ya hemos hallado el primer ejercicio. Ahora yo voy a ir al segundo, que para mí va a ser el trifásico. Siempre les recomiendo que vayan de esa manera. ¿Por qué? Para que cuando lleguen acá, al menos ya tengan la confianza de que ya han ganado 66 puntos. Y si esto no les sale, entonces no va a haber mucho lío. En cambio, si empiezan por acá, lo más probable es que se van a eh, inquietar porque no han avanzado nada de los otros dos y todavía no han encontrado la respuesta. ¿Ya? Es lo más probable, así que tengan cuidado con eso. Entonces acá voy a calcular la potencia entre qué terminales. Bn, la potencia Bn, que va a ser igual al voltaje Bn en módulo multiplicado por la corriente. La corriente, yo le voy a colocar corriente B, ¿ok? Corriente B. Y todo esto, no se olviden que tiene que estar multiplicado por el coseno del ángulo que va a haber entre el voltaje Bn y la corriente B. Básicamente, esa es su fórmula. Y eso es lo que tendrían que, básicamente, saber. ¿Qué es lo que yo no tengo acá? Yo sé que por el sistema que me dice qué solución voy a colocar, datos, ¿qué datos yo tengo? Que mi voltaje de línea, bien, entonces el dato del voltaje de línea sería 208 voltios. Ese es un dato que tenemos. Otro dato sería la secuencia ABC, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de secuencia ABC, tenemos que recordarnos el triangulito. Es básicamente les pediría que se recuerden de este triangulito de acá, que habíamos hecho algún momento en la parte teórica. ¿Por qué este triángulo? Porque básicamente esto es lo que relaciona A, B y C, ¿no? Entonces, AB sería de esta manera, BC y CA. Recuerden que cuando mencionamos, digamos, voltaje AB, lo que estamos indicando es que A es el positivo y B es el negativo. Por otro lado, esta línea que es, bueno, que este triángulo que parece una delta, dentro de ese triángulo tenemos una estrella, que sería básicamente esto que estoy dibujando ahora, ¿ya? Entonces, el detalle es el siguiente. Si nosotros hacemos un diagrama acá de manera sencilla, colocamos nuestro eje coordenado, ¿no? De esta manera, es más fácil identificar en qué ángulo tiene. Por ejemplo, el voltaje AB tiene un ángulo de 120 grados, ¿correcto? El voltaje BC tendría un ángulo de 0 grados y el voltaje CA tiene un ángulo de menos 120 grados. Entonces, básicamente tendría en ese sentido, aunque creo que acá hay un detallito. A ver, un ratito. Esto creo que es al revés. A, B, C. Y, y eso sería de esta manera, ¿no? Vendría acá, este vendría acá y este vendría acá. Ahí sí tiene más sentido, creo. No, este sería acá abajo, que creo que es lo mismo. Ya. Bueno, la idea es esa. Ahora bien, una vez que ya tenemos esa idea, ustedes se dan cuenta que el voltaje AN, o bueno, en este caso el voltaje BN, va a ser el voltaje de línea, que es 208 voltios, sobre raíz de 3, porque lo que yo tengo en este punto para el voltaje BN va a ser el voltaje de fase, con un ángulo de, el voltaje BN sería ABC, ¿no? Sería a 90, luego tendría un desfase de 120, ¿no? Entonces 90 menos 120 sería menos 30 grados. Entonces yo tendría este desfase de acá. Entonces, por ese momento yo ya tengo el voltaje BN.
y ya tengo el ángulo de desfase BN. Lo que me falta es la corriente B. Y básicamente el ejercicio se basa en eso, en encontrar la corriente B. Entonces, la corriente B es el problema de este ejercicio. Más allá de que nos piden la potencia y todo eso, si se dan cuenta, si ustedes no hallan la corriente B, no van a poder encontrar lo demás. Entonces, la corriente B aquí es igual, ¿ya? Esa es la pregunta. Entonces, vemos en esta línea, vamos a colocarle una segmentada acá, de esta manera. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos lo siguiente. Tenemos todas las corrientes, tanto que entran como que salen. Por ejemplo, acá va a salir una corriente, a este punto va a salir otra corriente, acá va a entrar una corriente, acá va a entrar una corriente y acá va a salir una corriente. ¿Ya? Entonces yo tengo que colocar eso. Esto es igual a cambiar de color. Voy a colocar corriente de 20.8 con un ángulo de 90 grados. Entonces, ese sería cuando es, bueno, acá hay que tener cuidado. Por ejemplo, acá, lo que estaba viendo, esto sería negativo, porque si se dan cuenta, eso está ingresando a mi línea, no está saliendo. Lo que sale es lo que es positivo. Entonces sería corriente de 12 con un ángulo de menos 30 grados, más corriente de 12 ohmios y más la corriente que va a venir al trifásico. Entonces lo voy a colocar la corriente de el trifásico y menos la corriente que está viniendo por 20.8 y menos la corriente que va a venir por menos J veces 20.8. ¿Correcto? Y básicamente tendría esos datos. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Si se dan cuenta, estos dos, todos estos cuatro, se pueden hallar de manera fácil. ¿Por qué? Yo tengo entre estos siempre dos terminales. A, B. Y ustedes saben, por la ley generalizada de Ohm, que el voltaje es igual a la impedancia multiplicada por la corriente. Y si yo quiero la corriente en un lugar, no va a ser nada más que el voltaje dividido entre la impedancia. Entonces, en cada uno de estos yo tengo voltaje. Por ejemplo, para 20.8 tengo la impedancia y el voltaje sería el voltaje AB. Lo mismo para menos J veces 20.8, igual sería AB. Por ejemplo, para ese otro caso, que va a ser 12 con un ángulo de menos 30 grados, va a ser voltaje BN, y para el otro va a ser voltaje BC. Entonces, esos de manera directa, que los que voy a pintar con amarillo, yo puedo obtener esos de manera directa. No, no puedo obtener de manera directa. Y además, esos reciben un nombre, que son cargas monofásicas. Las cargas monofásicas las podemos hallar básicamente dividiendo el voltaje sobre la impedancia. Ahora, el problema está en hallar esta corriente trifásica. ¿Ya? Entonces, acá lo que yo voy a hacer es colocar eso. Hallamos la corriente trifásica. Ese es el detalle acá. Es lo más complicado. Y si se dan cuenta, el ejercicio de hecho no es complicado. Simplemente es un poquito larguito y lo que se trata es de entender el problema, más allá de que sea complicado, es entender lo que está pidiendo, ¿ya? Entonces acá voy a dibujar nuestro circuito. Vamos a cambiar de color negro. Acá tenemos mi circuito. Tengo tres líneas. Dos. Y acá tendría la tercera. Y de acá vendría hasta este punto. ¿Ok? De acá yo voy a colocar mis cargas. Una carga acá, otra carga acá y otra carga en este punto. Entonces, esto para mí va a ser ZA. Luego tendríamos ZB y luego tendríamos ZC. Y acá tendríamos las líneas A, B y C. Y la que yo quiero es esta corriente Z trifásica. ¿Ok? Entonces, hay dos maneras de hallar esto. Simulando que aquí es neutro
y empiezo a hallar la corriente acá y de esa manera, que podría ser la más sencilla, o hacer mallas. Entonces, vamos a ver, vamos a tratar de hacer los dos métodos. La idea es que podamos acabarlo lo más rápido posible. Si yo necesito la corriente acá, es decir, en este punto, yo voy a colocar corriente de A, vamos a poner ZA, va a ser el voltaje AN sobre ZA. Lo mismo va a ser la corriente ZB, va a ser igual al voltaje BN, vamos a volver a colocar BN sobre ZB. Y la corriente ZC va a ser el voltaje CN sobre ZC. Esa es una forma, es la primera forma. Segunda forma, ¿cómo puedo hacer? Básicamente hallando, tomando en cuenta que son mallas, tengo corriente 1 y corriente 2. Entonces acá tengo más menos y aquí tengo más menos. Empiezo a hacer mis ecuaciones. Yo sé que la corriente 1, corriente 2 en matrices es igual a que para la malla 1 tengo ZA más ZB. ZA más ZB. Pero ¿cuál está compartiendo con cuál? ZB está compartiendo con la corriente 2, por lo tanto va a ser menos ZB. Lo mismo para abajo. Tengo para la malla 2 ZB más ZC. ¿Qué está compartiendo con la malla 1? Menos ZB. Y de acá lo tengo que multiplicar simplemente por los voltajes. ¿Por qué voltajes de acá? Bueno, acá hay un detallito. Esto sería los voltajes básicamente. Voltaje AB, BC y como deberíamos tener ahí. Pero lo que yo quiero y las corrientes. Entonces, esta matriz que estoy agarrando va a ser la matriz inversa multiplicado por el voltaje AB para la malla 1 y para el voltaje, para la malla 2 sería mi voltaje BC. Y esto en matrices. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo puedo obtener mi corriente 1 y corriente 2. Entonces voy a hallar esos valores. ¿Cuánto me sale? Vamos a hacer directamente acá. Va a ser la división. Tengo acá una matriz de 2 por 2. El voltaje AB, 208 voltios. Como es una secuencia ABC, va a ser con un ángulo de 120 grados. BC va a ser 208 voltios, sigue con un ángulo de 0 grados. ¿Ya? De 0 grados. Todo esto dividiendo entre las impedancias. ZA más ZB. ¿Cuánto es ZA? 10, con un ángulo de 0 grados. Más ZB es 15 con un ángulo de 30 grados. Lo mismo colocamos acá, solo que con un negativo antes. 15 con un ángulo de 30 grados. Abajo negativo paréntesis. 15 con un ángulo de 30 grados. Y al final tengo una suma de 15 con un ángulo de 30 grados más 10 con un ángulo de rayos con un ángulo de menos 30 grados. Y con eso yo tendría mis corrientes. ¿Cuántos mis corrientes? Básicamente serían estas dos de acá. Puedo copiarlas y pegarlas acá de manera directa. Y aquí tenemos, ¿no? Los valorcitos. En un ratito vamos a colocar un poquito que sea más estable. Ahora sí, ¿no? Aquí está. Listo. Tal vez acá tiene mucho detalle, pero básicamente sería eso. Para mí, la cociente 1 es 14.16 con un ángulo de 86,1 y cociente 2 es 10.21 con un ángulo de 52.40. Ahora, lo que yo quiero es la cociente Z3 y la cociente trifásica va a ser igual a cociente 2 menos cociente 1. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es restar. Esto lo voy a quitar de acá, no me interesa. Voy acá y coloco
14.16, bueno, básicamente sería al revés, 10.21, 10.21 con un ángulo de 52.40 menos 14.16 con un ángulo de 86.1. ¿Cuánto me sale eso? Me sale 8,01 con un ángulo de menos 48,9 grados. Y esto es lo que yo necesito. Ahora, hubiera obtenido lo mismo si hubiera hecho esto, porque esto debería ser igual al voltaje BN, que sería 208 dividido entre raíz de 3. ¿Cuánto me sale eso? Básicamente debe ser 120. Ya. 120 con un ángulo de BN, que sería menos 30 grados, sobre ZB. ¿Cuánto es ZB? Para mí es 15 con un ángulo de 30 grados. 15 con un ángulo de 30 grados. ¿Y cuánto me sale esto? Sería 120 dividido entre 15. Eso me sale 8. Y el ángulo sería menos 60, creo, ¿no? Menos 60 grados. Eso es lo que yo tendría. Voltaje BN, ¿dónde está? Acá, menos 30 grados. Y ZB es 15 con un ángulo de 30 grados. Y haciendo la división sería 8 con un ángulo de menos 60 grados. Y aquí hay una diferencia en los ángulos. Y eso habría que ver qué tan, qué tanto nos perjudica. Por ejemplo, voy a colocar 48.9. ¿Cuánto me sale esto? En valores rectangulares me sale este valor. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco lo mismo, pero con un ángulo de 60 grados? ¿Cuánto me sale esto? Me sale 4 y aquí 5 me sale 5.96, el otro menos 6, menos 6.92. Entonces sí existe una diferencia, ¿correcto? Vamos a ver si eso es muy significativa. Pero creo que la más aproximada en ese sentido para nosotros sería hacer caso a la que hemos hecho por mallas. ¿Por qué? Porque acá, como es un sistema trifásico desequilibrado, normalmente acá se toma en cuenta un desplazamiento de neutro. Es decir, que acá voy a tener el neutro. Este N no va a estar acá, va a estar acá un O. Sería O. Entonces, a este voltaje que estoy agarrando, yo le tendría que restar el voltaje o N. Y con eso tal vez me va a salir aproximadamente este valor de acá arriba. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, como ya tengo este valor, voy a calcular la corriente B. Corriente B va a ser igual a ¿qué? Corriente en 12 menos, con un ángulo de menos 30 grados. Voltaje BN, 120 con un ángulo de menos 30 grados, dividido sobre 12 con un ángulo de menos 30 grados. Listo. Después de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos más corriente de 12. Y 12 es básicamente está entre voltaje BC. Entonces mi voltaje BC va a ser 208 voltios con un ángulo de 0 grados. Y todo esto dividido entre 12 con un ángulo de 0 grados. Porque es simplemente 12, es una resistencia prácticamente. Después coloco más Z3, que sería copiar 8,01 con un ángulo de menos 48,9. Esto lo voy a colocar 48,9 menos. Y todo esto menos el otro de acá, que sería 20,8. Pero los dos tienen voltaje AB. Entonces ambos van a ser 208 voltios con un ángulo de 120 grados. Y lo mismo para el otro, menos 208 voltios con un ángulo de 120 grados. Ahora bien, estos están con una impedancia parecida, solo que cambia alguito, si se han dado cuenta. Esto va a ser 20,8 con un ángulo de 90 grados. Entonces, lo que tenemos acá va a ser todo esto dividido entre 28
20,8, perdón, con un ángulo de 90 grados. Y menos 20,8 con un ángulo de, como es menos J, va a ser menos 90 grados. Y estos dos, si se dan cuenta, al parecer son lo mismo. Al hacer esta operación yo voy a tener 10 con un ángulo de 30 grados negativos y menos, acá voy a tener nuevamente 10 y como este es menos menos va a ser más 90 más 120 les va a salir 210, pero con este negativo esto va a ser 360 menos 210. ¿Cuánto me sale? Este es 0, este es 5 y este es 1, ¿no? 150. Y de ahí tendríamos que restar menos 180 y de esa manera yo voy a tener 30 grados, ¿ya? Pero al final, básicamente, ¿para qué estamos haciendo eso? Vamos a ver si esos dos se anulan. Creo que los dos se van a anular. Voy a colocar menos 10 y menos 10 con un ángulo de, y esto puedo hacer de la siguiente forma. Va a ser con un ángulo de 210. Y correcto lo que les decía. Esto va a ser 0. ¿Correcto? Entonces, al hacer esta operación, si yo me doy cuenta, esto va a ser de manera automática, podemos ver lo siguiente. Si colocamos este más y los reemplazamos por un menos acá, lo único que va a cambiar en este 208 con un ángulo de 120 grados y le colocamos un menos acá, va a ser el ángulo. Van a ver, el ángulo se vuelve menos 60. Ahora, ese menos 60, súmenle 90 o pónganle que va a ser menos 120 directamente. Ahora le sumamos 90 y el resultado me va a dar 30 grados. Es lo mismo si yo subo acá 90 y tengo menos 60, igual me va a dar 30. De tal manera que si esto es positivo, va a ser lo mismo en ambos casos. Por esa razón estas dos se simplifican y nos ayuda en el cálculo. Eso es para que ustedes lo puedan identificar en otra de manera directa. Esos dos no me sirven. Las únicas que yo tengo que tomar en cuenta son estas tres corrientes, ¿no? Entonces yo tengo que colocar acá 120 con un ángulo de 30 grados negativos dividido entre 12 con un ángulo de 30 negativo. Todo esto más 208 sobre 12. Y todo esto más 8,01 con un ángulo de 48,9 negativo. Y con eso tendríamos el resultado, que sería 33,15 con un ángulo de menos 10,5. Ahora, tomando en cuenta el otro caso, ¿qué pasaba si yo lo hacía de esta primera forma? Entonces yo agarro esto y en vez de 5,48 yo le pongo menos 60. ¿Cuánto me sale y cuánto varía también? En uno me sale 33 y en el otro me sale 32. Menos 10 y menos 12,49 casi, ¿no? Entonces básicamente varía un poco, pero nosotros lo vamos a tomar como el más aproximado al que hemos hecho por mallas, ¿ya? De acá tengo que ir a calcular la potencia. Entonces la potencia Bn va a ser mi voltaje Bn, que sería 120 multiplicado por 33,15 por el coseno de menos 30, porque ese es el ángulo que tiene por el voltaje Bn, menos 30, y todo eso restando el ángulo de la corriente B, que sería menos 10,5. Y haciendo esta operación, ¿cuánto me sale? 120 por 33,15 por el coseno de 30 negativo menos, paréntesis, menos 10,5. ¿Cuánto me sale eso? 3,750, ¿no? Aproximadamente. 3,750. Entonces mi potencia Bn, o voy a colocar directamente, ¿qué es lo que está midiendo el batímetro? Es igual a 3,750 watts. Y esa es la respuesta que yo necesito. Solamente es eso, ¿ya? Y hasta ahí ya hemos resuelto tanto 1, 2
y estaría seguro que tengo 66%. Y ahora sí, tengo todavía 20 minutos más aproximadamente para resolver este de acá. Y este ya lo conozco, ya lo hemos hecho desde el primer parcial y eran los más conocidos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá voy a, primeramente, como es un circuito, yo voy a tratar de resolverlo por mallas, porque es el más simple. Entonces, agarro acá y coloco malla 1, corriente 1, malla 2, corriente 2, malla 3, corriente 3, malla 4, corriente 4 y finalmente malla 5, corriente 5. Datos que nos interesa acá, que la corriente 3 es 5 amperios y la corriente 5 es 10 amperios. Ahora, este sentido que yo le estoy dando, por si acaso, es el sentido que me lo dice la forma de resolución. Es decir, me dice en sentido horario, no en sentido antihorario. No es el sentido que me dé la gana, es el sentido que me está diciendo la teoría. ¿Ok? Entonces, bien. Ahora lo que me falta es hallar la corriente 1, corriente 2 y corriente 4. Entonces voy a colocar malla 1. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo un voltaje de 106 voltios, que va a ser igual, como está saliendo por el polo positivo, va a ser positivo nomás, ¿ya? Y eso va a ser igual a las caídas de tensión en las resistencias que tenga. Simplemente va a ser 7 veces la corriente 1 menos 7 veces la corriente 2. No se olviden que cuando tengo dos corrientes que están en el mismo sentido y atraviesan mi resistencia, una va a estar contraria a la otra, ¿no? Primera, esta sería la corriente 1 y la corriente 2. ¿Cuál es la positiva? La que estoy tomando en cuenta en la malla. Si tengo la malla 1, entonces la positiva va a ser corriente 1. Si voy a la malla 2, la positiva va a ser la corriente 2. ¿Ya? Bien, continuando. Menos 7 con una corriente 2. De acá me voy a la malla 2, que no tengo ningún voltaje, va a ser 0, es igual a la suma. 7 más 2 más 3 más 1. 7 más 3, 10. 2 más 1, 3. 13. 13 veces la corriente 2. ¿Con quién estoy compartiendo? Menos 7 veces corriente 2. Menos 2 veces corriente 3. Menos 3 veces corriente 4. Y finalmente menos una vez corriente 5. Listo, ahora voy a la última malla, que es la malla 4. Y si se dan cuenta, está saliendo por el polo negativo, entonces va a ser menos 50, que va a ser igual a la suma. 4 más 5 más 3. 3 más 4 es 7, más 5, 12. 12 veces la corriente 4. ¿Con quiénes comparte? Con la malla 5. Va a ser menos 5 veces la corriente 5. Y menos 3 veces la corriente 2. Ahora acá tengo que reemplazar los valores que ya tengo como dato, que son la corriente 5 y la corriente 3. Esto va a ser 5 amperios, esto va a ser 10 amperios y este va a ser 10 amperios. Entonces, tomando en cuenta eso, yo voy a mandar todo esto al otro miembro y hacer mi circuito para resolverlo de manera sencilla. Entonces voy a hacer directamente acá, en la calculadora. Voy a tener un circuito o una matriz de 3x3 donde tengo que hallar corriente 1, corriente 2 y corriente 4, ¿correcto? Entonces para mí voy a hacer una matriz de 3x3. En el primer caso, para mi primera ecuación va a ser 106 voltios. Para la segunda ecuación va a ser 0. Y acá tendríamos 2 por 5 y menos 1 por 10. Menos 2 por 5 sería 10 y menos 1 por 10 sería 10. Menos 10, menos 20 y pasaría al otro lado con 20 positivo, ¿ya? Entonces, estos dos de acá ya no me sirven porque ya los he tomado en cuenta, ¿ya? Y en el otro, en el final, tengo menos 50. Y aquí tengo que multiplicar 5 por 10, que sería 50 también. Menos 50 más 50 sería 0. Ahora voy a la matriz de impedancias, o en este caso sería de resistencias. ¿Qué tengo en la malla 1? Perdón, en la ecuación 1. Tengo 7 veces la corriente 1 y menos 7 veces la corriente 2. Corriente 4, 0.
Segunda ecuación, tengo menos 7 veces la corriente 1, y aquí si se dan cuenta, esto está mal, este es corriente 1, ¿ya? Menos 7 veces la corriente 1, 13 veces la corriente 2 y menos 3 veces la corriente 4. Voy a la última ecuación, que tengo 0 veces corriente 1, menos 3 veces corriente 2 y 12 veces corriente 4. Hago la aproximación y me sale estos resultados para cada uno de lo que estoy hallando, ¿no? Esto vamos a volverlo más aquí. ¿Qué es lo que yo necesito? Corriente 1. ¿Cuánto es la corriente 1? 39,14 amperios. Corriente 2, ¿cuánto es? Es 24 amperios. Y corriente 3 es, o bueno, en este caso sería corriente 4, 6 amperios. ¿Ok? Básicamente tendría eso. Esto ya no me sirve. Ya tengo mis corrientes. Ahora bien, lo que tengo que hacer es hacer las mismas tablitas que me hacía en el primer parcial. Coloco resistencia, coloco corriente, tensión, acá sería tensión. Bien, entonces tendríamos la tensión y finalmente la potencia, ¿no? Tengo, ¿cuántas resistencias? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empieza por el de 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios. Va a haber 2, 3. Hay el de 4 ohmios. Hay el de 5 ohmios. Tenemos el de 6 y el de 7. Corriente. Corriente de 1 ohmio. ¿Cuál sería? La corriente